Los funcionarios públicos, un tema también que ha tenido debates históricos y que lo último que supimos tiene que ver con bueno, la decisión del Ejecutivo de rebajar los salarios que estaban por encima de los 80.000 pesos, ¿verdad? Medida que ya termina. Pero una vez más está la discusión sobre la mesa. ¿Y esto por dónde sale? Sale por lo que decía Ramos, ¿verdad? Que desde su oficina, desde el Servicio Civil, se está investigando lo que aparecen como, según él, unos 2.000 maestros, se refiere a primaria, que no estarían yendo a clases hace mucho tiempo por causales médicas, pero que a su vez tampoco encajan en lo que es causal jubilatoria. Volvemos al tema de la inamovilidad. Son 2.000, serán 500, como se plantea desde ANEP, que dicen no son tantos. El debate está bueno darlo de todas maneras. Repasemos. Te doy un dato. Hoy día estamos revisando que en primaria hay más de 2.000 docentes que la mayoría de ellos hace años que no va a trabajar por ineptitud, pero física, ¿no? Y no se ponen de todo de acuerdo entre lo que es la primaria, lo que es el cuerpo médico, la condición esa, con el BPS. Hay 2.000 maestros que no van a trabajar. Que prácticamente es una 10ª parte de la plantilla. 2.000 maestros que no van a trabajar por certificación médica. Exactamente, hace años. Entonces, lo que estamos haciendo, pero ojo, no es necesariamente culpa de las personas, quedaron inhabilitadas por X razones médicas, porque el BPS considera que hay una cosa que se llama habilidades remanentes, como no tiene capacidad de trabajar, pero le podrían quedar habilidades para hacer otro tipo de cosas desde su casa o lo que sea. Entonces, lo que esto me enteré la semana pasada. No nos enteramos con el subdirector la semana pasada. Bueno, uno se compadece mucho de las personas que están en esta situación, pero por otro lado también tiene que pensar en los niños, en la administración, desde el punto de vista de la administración, que hay que prestar este servicio. Bien, insisto, primero, bueno, agradecer a las chicas de Sinosvac, de Radio Carver, que es de ahí que se extrajo esta entrevista que dio Ramos, ¿bien? Después aparecen autoridades de primaria diciendo no son 2.000, serán unos 500. Pero el tema, por supuesto que hay una diferencia, ¿no? Entre 2.000 y 500, ni que hablar. Pero en el fondo hay una cuestión que sí es preocupante. Sean 500, sean 20, sean 10. Hay personas que están en el éter. Hay recursos del Estado que se están dando y faltan, ¿no? No es que sobran maestros. Entonces, la pregunta me parece que está buena plantearla. Y vamos a ver si tenemos en este momento, lo tenemos, ¿sí? En línea a Joselo López, que es justamente secretario general de COFE. ¿Cómo te va, Joselo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que hay de fondo acá? ¿Cuál es para ti el problema de fondo? ¿Tiene que ver con la inamovilidad de los funcionarios públicos, que como no se puede tomar ninguna decisión, no terminan de entrar en causal jubilatoria? ¿Qué pasa acá? No, con la inamovilidad no tiene nada que ver y aparte es importante establecer que algunas de las cosas que se publicaron ayer en función de una entrevista que se le hizo al director del Servicio Civil, sí, se manejan datos que son bastante erráticos. A nosotros también nos sorprendieron algunos números, sobre todo en el tema de los maestros que ustedes estaban conversando recién, y hoy en la mañana estábamos en el secretario del PCNT y se lo consultamos directamente a Fernando Pereira, que es del sector, sí, y justamente él estuvo hablando ayer con el director de García y con el propio Gonzalo Ramos, porque esos datos no son fehacientes, digamos. Bien. Y tienen un error bastante pronunciado. Y si fueran 500, que hay una realidad para 500 que está confusa. Claro, pero no es lo mismo 2.000 que 500 No, ¿no? Lo dijimos, por supuesto. No es lo mismo 2.000 que 500, pero sí lo cierto es que hay una situación que no tiene que ver con la inamovilidad, porque la inamovilidad se establece exclusivamente para los funcionarios presupuestados de la Administración Central. Y en este caso son compañeros digamos, estamos hablando de la ANEP o de la enseñanza, que no son parte de la Administración Central, sino que son de un organismo
descentralizado. Bien. Entonces, en este marco, lo que sí hay es una situación que está vinculada a algunas patologías, algunas de ellas muy graves, de muchos funcionarios que con enfermedades terminales o enfermedades prolongadas no están pudiendo, por un lado, concurrir a trabajar y por otro lado, tampoco en el BPS tienen el guarismo necesario para poder generar una jubilación anticipada por el nivel de discapacidad que tienen, digamos, que le afecta esa enfermedad. ¿Quién lo Entonces, sostiene? básicamente están ¿Quién centrados en financia eso. a estas personas en esta situación? ¿Cómo? ¿Quién les paga el sueldo en esta situación? No, le paga la ANEP, o sea, como está establecido, digamos, es un contrato que tiene el Estado con ese funcionario y que en el marco de las reglas que tiene, digamos, el Estado para los funcionarios públicos, en este marco el funcionario sigue cobrando el salario básico, digamos, sin las compensaciones que Sí. necesitan una presencialidad, digamos. Bien. Y cuando se habla de una situación de esta naturaleza que permanece por años, porque habla de años, Conrado Ramos, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿No habría que buscarle la vuelta para, de alguna manera, bueno, primero, que además esos lugares, si estamos hablando que liberen para dejan que ingresen vacantes, otros que se funcionarios, ocupen, claro. que el BPS resuelva una fórmula? Bueno, yo creo que sí, que sería importante avanzar en esa dirección, o sea, que hubiera fórmula que permitan no dejarlo sin una cobertura social al trabajador que padece una enfermedad y que muchas veces estas enfermedades prolongadas tienen que ver con enfermedades que son muy complicadas, y por otro lado, bueno, generar las condiciones necesarias que de alguna manera establezcan que esos cargos se liberen para poder ingresar otros funcionarios, ¿no? Exacto. Pero en ese marco es una cuestión que tiene que resolver el propio Estado, que se ha barajado en diferentes oportunidades, pero como todas las discusiones del Estado, como están vinculadas a un presupuesto que ya está predefinido, muchas veces cuesta bastante modificar, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuántas personas le consta a usted como secretario general hay en esa situación? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con otras figuras como puede ser un seguro por enfermedad o una pensión por discapacidad o incapacidad? Bueno, es difícil. Que le cabe a Usted sabe que muchas otras personas, ¿no? El Estado, a nivel general, incluyendo no solo el Estado central, digamos, sino todos sus organismos, inclusive las intendencias municipales, que también son parte del funcionariado público, digamos, Claro. tiene en el entorno de alrededor de 290.000 trabajadores en general. Si uno lo desglosa por cada uno de los sectores, en realidad ve que, por ejemplo, lo que normalmente se critica más es el aparato burocrático de la administración central. Y sin embargo, en ese sector, de ese universo de 290 y pico mil de trabajadores, en funcionarios presupuestados en la administración central para bancar todo el aparato del Estado, a nivel de todo el territorio nacional, son 18.000 trabajadores, ¿no? O sea que en ese marco hay una situación que normalmente la visualización que tiene la población en este sentido es bastante diferente. Después hay que entrar a contar la cantidad de funcionarios efectivos que tiene el Ministerio Interior, que tiene el Ministerio de Defensa mismo, que ahí solo entre esos dos sectores se superan los 70.000 funcionarios públicos. Y bueno, después la enseñanza, salud pública, bueno, empezar a contar. Pero ya que usted lo menciona, José, lo que está en el imaginario, ¿no?, de la sociedad sobre los privilegios del funcionario público, y aún considerando la diferencia, ¿no?, entre los de administración central y los que no, ¿cómo cree que se interpreta o que está interpretando alguien que en este momento está en su casa porque tuvo un accidente y quedó tal vez con un remanente que no le permite volver a trabajar y que lo único que está cobrando hoy es una pensión, porque no tiene causa jubilatoria y porque no pudo seguir con su trabajo? Bueno, no sé, yo lo que le puedo decir es la visión que tenemos como trabajadores en ese sentido. Nosotros lo que el Estado en general tiene normas que son establecidas en función
de lo que define el Parlamento en cada línea presupuestal, en cada discusión presupuestal, y está establecido en este marco, ¿no? ¿Coincide con empezar a ajustarlo de aquí en adelante? Creo que algo así planteaba Ramos, ¿no? En este y en otros aspectos de lo que fue esa conversación con Radio Carve. Todo lo que se haga en el marco de la negociación colectiva nos parece que es interesante explorar, pero teniendo en cuenta una cuestión que me parece que es muy diferente. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la inamovilidad. La inamovilidad es otra cuestión que tiene determinados definiciones concretas. No, lo entiendo, pero por eso lo ataba al concepto de privilegio en el imaginario, ¿no? No es por inamovilidad, pero bueno, está presupuestado y sigue allí sin trabajar, cobrando menos, por supuesto, pero pero no trabaja y cobra menos porque tiene una enfermedad que no le permite desarrollar su tarea con normalidad. O sea que no es que por ese sentido tiene que desaparecer del mundo o quedarse totalmente descubierto de ningún tipo de seguridad social. No, por supuesto, ni él ni nadie. Ni él ni nadie. Exactamente. Entonces, si hubiera que buscar mecanismos en este sentido y se hace en el marco de la ley de negociación colectiva, como establece la propia ley que marca la negociación colectiva en el sector público, a mí me parece que es una cuestión que se puede analizar correctamente y de hecho con el propio director de la Oficina de Servicio Civil, con quien tenemos un muy buen relacionamiento, hemos estado conversando de estas cosas, como así también de la capacitación de los funcionarios, que hemos hecho un convenio con la Oficina Nacional de Servicio Civil que se está desarrollando para la capacitación permanente de los funcionarios de la Administración Central y Servicios Descentralizados. Interesante es los concursos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro día, José. Ese es otro tema muy complejo porque la carrera administrativa se ha quedado totalmente desvirtuada de un tiempo a esta parte, no de esta administración, sino viene de mucho antes, que ha sido un reclamo constante de nuestra confederación y de todos los sectores públicos, pero que lamentablemente no hemos tenido eco en ese sentido. Bien, lo retomamos, ese aspecto de los concursos lo retomamos otro día, si le parece. ¿Cómo no? Muchas gracias, Joselo. Un gustazo, hasta luego. Chao, chao. Entonces, ¿qué opinan ustedes por aquí? No remite a inamovilidad, pero insisto, ¿no? Se asocia desde el imaginario colectivo a un privilegio. ¿Cuál es el gran drama de las personas que hoy se pueden quedar sin trabajo y no llegan a la causal jubilatoria? ¿De qué van a vivir? ¿No? Ese problema lo tienen muchos uruguayos. No solamente, por eso hablamos de que muchos funcionarios públicos están en una situación de privilegio. Esto remite también a que en Antel... ¿Tenemos que bajarles el privilegio o tenemos que lograr todos tenerlo? Lo que tenemos que lograr es tener eficiencia en el Estado. Si hay 2.000 o hay 500 que están en una situación en la cual están cobrando, no están trabajando y no hay una coordinación entre la ANEP y BPS que permita lo que se llama la pensión por incapacidad, ineptitud física, y hacer un expediente y hacer una junta médica y que ese expediente llegue a destino donde tiene que llegar, hasta que no se resuelva ese tipo de cosas, tendremos carencias y nos faltarán maestros y aquellos que pagamos, los que pagamos impuestos, a la hora que pagás el impuesto de primaria, una educación que es gratuita, no hay maestros y eso no corresponde porque el Estado debe ser eficiente en el control, en el orden, y esa eficiencia no ha estado, así como a los privilegios que iban a tener los 800 que iban a entrar en Antel y que por suerte eso se resolvió y que supuestamente no pasaba nada. No pasa. Pasa porque hay privilegios. Ramos incluso hablaba de 32.000 pesos de tickets de alimentación. Esos tickets de alimentación, 32.000 pesos, solamente cuando entras al Ministerio de Industria, es un privilegio. Entonces, no solamente hay privilegios en partidas, sino que hay privilegios en muchas reparticiones del Estado. Y el Estado debe ser eficiente, el control y el orden de los recursos públicos. Bien, ¿alguien más? Hay una situación que todos la sabemos, o sea, yo hoy estuve recogiendo algunas opiniones en algunos centros de enseñanza, no específicamente de primaria, pero me encontré con testimonios de algún director de algún centro educativo que frente a un planteo de tengo que faltar 2 días por un trámite particular, bueno, certificate. Hay una industria en el Uruguay y no es solo a nivel del Estado, eso también pasa en la actividad privada, hay una industria de las certificaciones.
Bueno, los médicos pero fueron llamados al orden hace un tiempito. Yo recuerdo Sí. que lo tratamos en este programa con información desde el BPS, se cuestionó bastante el tema del exceso de las certificaciones. Pero le está faltando una pata a toda esta reglamentación. Yo creo que acá el problema no está en que la persona, si está enfermo, se siente enferma, se ausente. El tema está en que las ulteriores revisiones de esa situación lo devuelven a la persona a una situación de, bueno, una recomendación de la Junta Médica que dice, bueno, si no puede trabajar en el actual cargo que tiene, póngalo en tareas que sean de menor peso intelectual o peso físico o lo que sea. Eso corre para cualquier actividad. Y hay veces que vos no tenés esas posibilidades de realocar a una persona, y menos en un centro educativo. Las otras veces se vuelve a recertificar. Entonces la situación se va extendiendo en el tiempo. Se está hablando de que la Junta Médica se pide cuando son 60 días en un año y 90 días en 2 años. Bueno, pasado 2 años, si la persona prácticamente no fue a trabajar, es un problema. Me dicen de algún liceo, inclusive de algún liceo público, donde hay docentes que piden horas y al otro día se certifican. O sea, esa persona ya sabía que se iba a certificar y pidió las horas igual. Y esas cosas están pasando en el Uruguay de hoy, ¿por qué? Porque los controles... ¿De hoy o de siempre, perdón? De hoy, cuando digo de hoy, estoy hablando de 30 años para acá, 40 o 50 años para acá. En el 2010 iba a ser la reforma del Estado, la gran reforma Bueno, del Estado. sí, se habló, Mujica iba a ser la gran reforma del Estado, después hizo la ley de la función pública, en la que tiene previsto una cantidad de cosas para los funcionarios públicos, donde este tema no está claramente establecido. ¿Qué se considera ineptitud y qué se considera incapacidad? Y en el caso de ineptitud hace una enumeración ahí media taxativa de las causales y este tema no aparece. ¿Qué pasa cuando una persona ha pasado 5 años, 6 años, te fue a clase a dar clases 6 veces, 7 veces, 10 veces? Esa persona tiene que estar afuera del Estado. Lo mismo pasa con un trabajador común del Estado, tendría que estar afuera del Estado, por ineptitud, por omisión o por incapacidad. Y no porque la persona se lo merezca, no es un tema de si está enfermo, pero llega un punto donde no se puede inflar más el globo, señores. El Estado no da para más. En todos estos años metimos 70.000 empleados públicos más. Entonces digo, en algún momento tenemos que tomar alguna decisión para La palabra controlar. momento. ¿Por qué en este momento se entera el servicio civil de esta situación? ¿O por qué no antes dieron cuenta de esta situación los propios, los distintos gremios de maestros? Yo voy a quebrar una lanza por la administración anterior. En el año 2015 la propia administración hizo una evaluación y denunció el tema. Todo quedó como siempre. Lo mismo que decía Diego recién de las palabras de Mujica, ¿no? Ahora se está haciendo una evaluación y un diagnóstico de la A ver, situación, ¿alguien más ¿no? sale? Sí, yo creo que este asunto tiene más de una punta, ¿no? Una, no por no entender que son buenas las puntas de los compañeros. Una que creo que debería llamarnos a todos la atención es, olvidémonos del Uruguay, incluso de la profesión. Si vos advertís que en determinado trabajo, en determinada profesión, el número de personas enfermas es subrayadamente alto, algo te tenés que preguntar, ¿se entiende? O estás dando malas condiciones de trabajo o estás propiciando que las personas quieran de alguna manera sacar la pata del lazo del trabajo para certificarse enfermo. Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer todos, porque creo que también, con todo respeto, y mucho más en el marco de la pandemia y del rol que han jugado los docentes, maestros y profesores, públicos y privados, nos damos cuenta que ese trabajo realmente es un trabajo fiero, duro, delicado, que exige mucho y que probablemente, si uno no está en las mejores condiciones, incluyo el salario entre ellas, probablemente tienda a enfermarse. Esto lo quiero decir primero para decir esto segundo. El Uruguay no puede darse el lujo de perder maestros y docentes en general. Digo maestros porque en un momento se habló de docentes en general, después de maestros. Creo que estos números remitían a primaria solamente. Bien. En todo caso, da igual. No podemos darse el lujo porque esa es la verdadera batalla, ese es el verdadero objetivo que tenemos que perseguir como nación y como república. Hacer fuerte, cada vez más fuerte, y acá quizás yo tengo una diferencia con mi amigo Diego, y si tengo que pagar más impuestos para que la educación sea mejor y la educación pública en particular sea aún mejor, yo los pago con gusto y en particular para aquellos sectores más débiles de nuestra sociedad. Eso es una cosa. Otra es que dentro de tu impuesto
te enteres que en realidad están manteniendo seguros de paro por enfermedad. Ahora, es lo que acabo de decir, no podemos darnos ese lujo. Ahora bien, tenemos que analizar, ¿son 500 o son 2.000? Y hay caso a caso. ¿Será de alguna manera la reasignación de tareas? Porque de pronto no estás para estar frente a un aula, pero sí para hacer otra tarea en el marco de la enseñanza. ¿Será que tu enfermedad de verdad te impide seguir trabajando y por lo tanto tendrás que jubilarte como tantas otras personas con anterioridad? Tal vez hoy la educación virtual que se suma a la presencialidad abra también la posibilidad. Lo que no podemos darnos el lujo como república es de seguir perdiendo docentes. De lo que dijo Alejandro, el país no soporta más impuestos, el país lo que quiere es eficiencia, el país quiere que lo que ya capta rentas generales, el Estado sea eficiente a la hora de ejecutar las políticas públicas. Virginia, sí, también. Virginia. No, que de la mano de lo que decía Alejandro, a mí me parece que hace falta trabajar también en el sistema de control de esto y más tratándose de un servicio público y tan importante como es la enseñanza, por un lado eso, ¿no? Y que tiene que haber eficiencia y acá evidentemente no la hay, ¿no? Porque además se está pagando el sueldo de estas personas, pero también se pagan los suplentes y se generó todo un sistema, estos números tan altos que impactan tanto nos demuestran que, bueno, que acá está fallando el sistema. Y además, por otro lado, si bien por ahí se decía que no son inamovibles estos funcionarios, bueno, capaz que no lo son tanto en el estatuto, pero en los hechos lo terminan siendo, porque Conrado Ramos, por ejemplo, explicaba que muchas veces se llama a la Junta Médica y bueno, la Junta Médica al final, por sistemas burocráticos además, no se forma, entonces se va generando y se va aumentando este problema, profundizando este problema sin resolverlo y pateándolo para adelante. Y por otro lado, algo que a mí me llamó la atención de las declaraciones de Conrado Ramos es que él decía que, bueno, todos los jueves hablaba de la inamovilidad, el mito de la inamovilidad, digamos, y él decía, bueno, no es tan así porque se puede hacer destituciones. Nosotros todos los jueves nos reunimos y tratamos 10, 15 casos más o menos de destituciones con juristas y demás. Pero él decía que eran casos de muy flagrantes, claro, que eran situaciones, que eran faltas muy graves. Por muchísimo menos en el ámbito privado fuiste, claro, está clarísimo. Como dejar de ir a trabajar, por ejemplo, o delitos muy contundentes. Entonces, eso a mí me genera también dos reflexiones. La primera es un poco excesivo el sistema, ¿no? Porque si son esas las destituciones, los casos que se tratan como destituciones, y por otro lado, la gravedad de pensar que hay 10, 15 casos por semana que se tratan que son de ese tenor. Es llamativo. Bien. Alguien escribe acá y dice, pido perdón por ser funcionario público. No, pero no se trata de eso. Claro, bueno, pero, supongo que además lo está haciendo con humor, ¿no? Pero para el que te mandó Pero a ver, ¿la gente quiere o no quiere el laburito en una institución del Estado? No, la gente ¿Seguimos queriendo o no queremos la gente el trabajo queda en el ambiente público? Con el empleo público la gente queda realizada porque ¿Te da la sensación de garantía, sí o no, seguridad todavía? Pero además, fíjate vos. Bueno, entonces si tampoco reneguemos del concepto de privilegios. Si lo que o llamémosle como quieran, pero... Si lo que dice Conrado Ramos es que por año se destituyen unas 600 personas en 300.000, creo que la ecuación y la relación es muy clara del sentimiento de seguridad que es injusto por un lado y justo por el otro. Justo porque se supone que la inamovilidad del funcionario público es una garantía. Era una protección. Es una protección por el cambio frente de los a gobiernos. las persecuciones en caso de cambio de gobierno. Pero es injusto en relación al resto de la ciudadanía y al resto de la masa trabajadora que está... ¿Y no nos bancamos en una sociedad que haya distintos grupos con distintos intereses, algunos con determinados beneficios y privilegios y otros con otros? Lo que no está bueno es que la gente tenga la sensación y que esa sensación tenga certezas que la persona que está en la función pública puede hacer absolutamente cualquier cosa que nunca se la va a tocar. ¿O es así o también es un cliché ese? Creo que el problema es que... Es casi así, porque si realmente en la actividad privada vos tenés números que no tienen nada que ver con eso, de inestabilidad, y en la actividad pública solo 500 o 600 por año se van, quiere decir que en el Uruguay el que tiene un empleo público no se va nunca. Juan, de todas maneras... Créeme que entiendo el espíritu de lo que vos apuntás, pero corre un riesgo ese razonamiento, porque daría la pauta ese razonamiento que entonces en la esfera pública todo lo que ocurre con la incertidumbre, con la falta de trabajo, a veces con malas condiciones de trabajo, es lo realmente justo.
y no necesariamente es así, ¿verdad? Es decir, ni tanto ni tampoco. Exacto, ¿cómo es? Ni calvo ni con 2 pelucas. Exactamente. A mí me parece que generar la idea de que, uy, mirá qué seguros están esto, a diferencia que de nosotros, los trabajadores privados, que estamos con el corazón en la boca, bueno, eso tampoco está bueno, eso tampoco es justo, y supongo que nadie quiere reivindicarlo, ¿verdad? El estar siempre al borde del abismo, que además es utilizado por los que más tienen, por los poderosos, así yo te bajo el sueldo, total, mirá que viene, hay 15 que están dispuestas a hacer el laburo tuyo. Es la peor cara del capitalismo que se supone que nosotros no deberíamos ver con simpatía. Lo que no significa, de alguna manera, barrer bajo la alfombra a propósito de abusos indebidos y de malos usos y derechos que han conquistado los trabajadores del Estado. Alejandro, tenemos que ir a la pausa, pero me permiten, tenemos que ir a la pausa. Que bancan unos a los Señores, otros, ¿no? tenemos que ir a la pausa con un mensaje. Mira, si los privilegios son igual a eficiencia, nadie se quejaría. Claro, eso es lo que digo. Lo dejo planteado, ya venimos. Les recuerdo que para prepararse para el invierno, que además viene frío y ya ven cómo, podemos hacer que nuestra casa sea más confortable con la línea de calefactores de Enjuta, desde estufas a supergas, radiadores, calientacamas, hasta aires acondicionados Smart. Todo en calefacción lo tiene Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Ya venimos.